Hace justo un año se inició en España un confinamiento para tratar de parar la expansión del coronavirus que provoca la enfermedad de la COVID-19. Estudios posteriores calculan que ya en aquel momento había más de 400.000 contagiados en España. El confinamiento en los hogares fue fundamental para revertir una situación alarmante en la que los hospitales se vieron desbordados por un virus desconocido e impredecible. En aquel momento las ventanas fueron las referencias de muchos ciudadanos, su único contacto con la realidad. Las ventanas de casa y también las virtuales de la televisión o el teléfono móvil. En A Través de la Ventana proponemos mirar ahora desde fuera hacia adentro para analizar cómo nos ha cambiado la vida. Este año nos deja cifras de más de 43.000 contagios en Canarias y más de 600 fallecidos, pero también nos da lecciones para el futuro. A Través de la Ventana es un caleidoscopio humano en un año en el que perdimos la seguridad y que nos arrebató muchos de los abrazos que nunca dimos. Con el testimonio visual de un cineasta arrancamos este viaje a lo largo de 365 días. Hablaremos con sanitarios, jóvenes estudiantes y mayores internos en residencias. Indagaremos en los cambios con expertos en sociología y psicología. Conoceremos también a quienes recibieron en este tiempo el mejor regalo de su vida. Te das cuenta que estabas como encerrado, ¿no? Y todo lo que podías observar era a través de una pequeña ventana. Y la calle, las azoteas que nunca al igual te había situado. Y de repente una necesidad también de reflejar que algo extraño estaba pasando. Tú antes veías por la calle que la vida se producía ahí, las relaciones se producían ahí, los saludos se producían ahí, empezaba como a generarse un distanciamiento hasta social, ¿no? Y como una conducta del yoísmo, es decir, empieza a desconfiar hasta del otro, ¿no? Siempre está uno como intentando buscar la vida para poder contar historias y de repente se limitaba, ¿no?, a esa pequeña ventana que teníamos ahí. Estoy esperando a que venga mi hermanito Simón. Los primeros momentos del confinamiento los viví, la verdad, que con bastante incertidumbre. Siempre me había llamado mucho la atención los partos en casa. Hablé con Manuel, ¿no?, con mi pareja, y la verdad es que nos impulsó hacerlo en casa, la situación en la que estábamos viviendo, la verdad. También hacer partícipe de todo a mi hija Amalia, sabiendo que ni siquiera podía hacerme una visita al hospital, ¿no?, el materno, me daba mucha pena. Y aparte que creo que es un proceso natural, que es muy bonito que la familia esté presente. Acabamos de trasladar a un paciente a esta zona que es la más crítica, donde están los pacientes más inestables respiratoriamente. ¿Esto es para limpiar? ¿Te recesiono esto? Estamos sacando de la zona sucia la ropa de los pacientes. Yo recuerdo cuando empezamos a escuchar que estaba el coronavirus en China, pues lo veíamos como un poco lejano. Después aparecieron esos casos en el sur y sí que ya empezamos a notar como que ya nos tocaba más de cerca, ¿no? La incertidumbre, el desconocimiento de saber cómo vendrán esos pacientes, cómo vamos a actuar con ellos, cuál es el techo terapéutico. Van a ser muchos, van a ser pocos, ¿vamos a poder, no vamos a poder? Eso, yo recuerdo el inicio de todo esto como mucho desconcierto y mucho temor. Comencé en esta planta el 21 de marzo de 2020 y al llegar a la planta pues no sabía muy bien qué era COVID, había miedo, incertidumbre, no sabíamos el tema también con la familia, de las visitas, era algo también nuevo porque la visita no estaba permitida. O sea, en ese momento estaba viviendo con mis padres y mi hermana y era como, Dios, me sentiría súper culpable de encima ir a casa y pegárselo, entonces siempre estaba como un poco aislada. Me limpiaba los zapatos, los dejaba fuera de casa, la ropa la lavaba yo separada en la lavadora, me lavaba en un baño para mí sola
y luego ya el resto con ellos. Mi marido, que su nombre es Antonio Driscoll, él es una persona que siempre ha estado muy interesado en las noticias, en lo que pasa en el mundo, y nunca se ha desenganchado de ese interés, lo cual hizo que pudiera comprender pues la magnitud de lo que estaba sucediendo. Shall we send her a wave and a big kiss? Good, a wave and a big kiss. A wave and a big kiss. Oh! A filtered kiss. Desde mi punto de vista, pues me ha resultado muy duro, porque él lleva bastante tiempo estando mal, pero el poder comunicarte y el mantener una proximidad hace que sepas que aunque tiene días malos y otros días buenos, está ahí y lo conectas con la vida y lo conectas con el mundo y lo conectas con lo que ha sido nuestra vida. Estamos en Residencia Vallesol Tenerife, abrimos exactamente hace un año, cuando recién comenzaba la pandemia. Tenemos 42 residentes en este momento y no ha sido fácil, este año ha sido muy difícil porque no estaban acostumbrados a tener ese aislamiento, no solo físico, sino emocional. Hemos tenido que suplir, que siempre lo hacemos, esa parte del cariño, del abrazo, del agarrarle una mano, de tocarlos, porque les hace falta. Los sentimientos principales que he detectado en la población a la que he acompañado durante este año de pandemia son principalmente la desesperación, la incertidumbre, la frustración, el miedo. Las personas están generando muchas crisis de ansiedad, de angustia, ataques de pánico, trastornos obsesivos compulsivos, hipocondriasis. Nos hemos visto abocados a ese miedo ante la supervivencia. Hemos perdido la seguridad en la que vivíamos. A nivel cognitivo estamos mucho más cansados, más agotados en el día a día. No tenemos tolerancia a la frustración ya, se nos ha acabado la paciencia muchas veces porque chocamos contra ese muro que es que la pandemia sigue estando ahí y se siguen dando una serie de acontecimientos que hacen que no finalice. El periodo en el que estuvimos sin poder salir de casa, para mí fue especialmente duro. Yo tengo mucha suerte porque yo tengo muy buena relación con mi familia, no todo el mundo tiene eso. Entonces, pero igualmente me afectó muchísimo. Sobre todo en ese momento fue las videollamadas lo que nos salvó un poco, ¿no? He pasado bastante mal. Gracias a Dios no he perdido ningún familiar, que es lo más importante, pero sí se han visto mermadas mis expectativas económicas y también en cuanto a lo psicológico me fue muy duro. Echo de menos lo que viene siendo el relacionarte con la gente. Tú puedes quedar con 3, 4 amigos, pero con la mascarilla puesta no es lo mismo estar viéndole las caras, riéndose y demás. Hoy día terminas la semana y no tienes manera de desconectar. Este año ha sido diferente, sobre todo por la adaptación que hemos tenido que vivir a muchos niveles, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, en mi facultad, la docencia ha sido completamente online. Prepararte un examen tú solo, sin la ayuda de tu profesor de manera presencial, se nota. Mi dificultad más bien ha sido el tema de conexión, ya que por mi zona no llega red wifi. No estás acostumbrado a tener un ordenador que te puede distraer todo el tiempo, a tener tu casa con tu madre usando la batidora de fondo. En Canarias yo creo que el tipo de construcciones que hay, más que nada se han adaptado al poco espacio que tenemos. Yo creo que a partir de ahora la mentalidad esa de tanto arquitectos como de las propias personas cambiará, a mi parecer, de no compartimentar tanto las viviendas, sino dejarlo más abierto y que se vayan adaptando a las necesidades de cada persona. He hecho mucho de menos el poder viajar con mayor libertad,
porque es verdad que se puede viajar con algunas restricciones, sobre todo a algunos determinados lugares, pero no es lo mismo. Las carencias que ha potenciado la crisis han sido sobre todo las relacionadas con la desigualdad social. Muchas personas que hasta hace relativamente poco no sabían lo que era estar en una situación de inseguridad económica, pues ahora lo están, que no sabían lo que era estar en el desempleo, ahora lo están, y que no habían tenido que pedir una prestación o una ayuda social, pues ahora la tienen que pedir. El confinamiento ha puesto sobre la mesa otras desigualdades, ¿no? Para muchas mujeres ha supuesto una intensificación muy importante de la carga de trabajo y de la carga psicológica de la atención a los demás. En el proceso de la pandemia, la combinación de inseguridad económica, precarización, pues ha sacado a la luz un racismo que seguramente ya estaba ahí de alguna manera, pero estaba más en la forma de opiniones negativas y no de actos violentos y ofensivos. La pandemia ha cambiado nuestra forma de relacionarnos como individuos de una forma radical. Por ejemplo, pensemos en personas que no tienen pareja, personas que acababan de llegar a vivir a Canarias y era su primer día y no conocían absolutamente a nadie. Para esas personas que no están en la estructura del modelo familiar tradicional, la pandemia ha tenido un impacto muy importante. Comenzamos a planear la boda a finales del mes de julio. Debido a la pandemia tuvimos que reestructurar invitados. Lo importante en realidad y lo bonito es la boda, ¿sabes? Casarse y aunque sean con limitaciones, celebrarlo de la manera que se pueda, adaptarnos y la resiliencia, irse acostumbrando a la nueva vida que tenemos y sobre todo eso, no parar de vivir. Nos conocimos pues hace como 8 años por internet, por unos amigos en común que teníamos. Hablamos por cámara y demás y éramos buenos amigos. De mi pareja, pues me gusta que es muy paciente conmigo. Vivimos la cuarentena juntos y pudimos conocernos muchísimo más y en circunstancias adversas. Echo de menos poder viajar, porque ahora no vale mucho la pena. Por ejemplo, en la boda faltó mi padre, que es algo que muy relacionado con la pandemia, no pudo llegar. Dentro de unos años nos vemos, yo creo que formando una familia un poquito más grande y pues conociendo mundo también. Yo sí creo que hay esperanza con todo este tema del COVID y demás, yo creo que sí. Al igual que en la historia hemos salido de otras cosas mucho peores incluso, pues yo creo que esto es cuestión de adaptarse y con el tiempo pues se puede ir volviendo a la normalidad. He aprendido pues a valorar más las cosas importantes, como por ejemplo la familia, el estar unidos. Muchas veces antes de esto de la pandemia pues uno pues dejaba un poquito a la familia a veces de lado y tal, y en estos momentos de adversidad pues uno ha intentado más estar en contacto con ellos, preocuparse y demás. Suelen ser 3 matronas. Aparte del momento del parto, sí que es verdad que están antes, te hacen visitas para pues escuchar el bebé, ver que todo estaba bien, hablar con nosotros mucho, ¿no? Tienes que dar a luz en un lugar que sea cerca del hospital, ¿no? Que esté a menos de 15-20 minutos, por si ocurriese, que puede ocurrir, es verdad, cualquier cosa. El parto lo recuerdo, bueno, pues muy intenso, como todo lo que estaba viviendo. Fue muy rápido, desde que llegaron las matronas hasta la expulsión de Simón, nada, fue 1 hora o 2 horas. Para entrar en una habitación con un paciente COVID, al principio tenemos que colocarnos un EPI. Una vez que termina este proceso, un compañero siempre te tiene que supervisar, que tienes la mascarilla puesta, que tienes las gafas y que no te falta nada. Y siempre al entrar el compañero te abre la puerta para tú no tocar y al salir
Él te da unos guantes, te echa gel y vuelve a cerrar la puerta. Estás acostumbrado al tratar al paciente de una forma más atenta, más íntima, ¿no? De repente empiezas a tener un escudo entre ellos, pero no un escudo asistencial, sino un escudo de ropa. Ellos no te ven, no te visionan. A través del teléfono en las habitaciones ellos han podido hablar con sus familiares. Si llegara al punto de que el paciente se ha complicado y va a fallecer, pues sí que dejamos que la familia tenga esa despedida. Tenemos ahora el 25 positivos y tenemos 2 sospechas. Van quedando 3 camitas libres para positivos y para sospechas 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos reuniones semanales para ir actualizando todos los datos, tanto de los tratamientos como lo de las vacunas. Esto ha hecho también pues que afortunadamente la mortalidad en los pacientes haya ido disminuyendo. Sabemos mucho más ahora que hace un año. Normalmente cuando el paciente tiene criterios de gravedad, que suele ser cuando tiene neumonía, se determina el ingreso en la planta, se ve si tiene riesgo de tener una infección bacteriana o si solo es por el virus. Si solo es por el virus, pues hay unos tratamientos, que es la dexametasona, el remdesivir, que es el único antiviral que existe en la actualidad. Claro, cuando uno ve imágenes de que hay personas que no tienen la responsabilidad necesaria, nosotros que estamos viendo la parte más dolorosa y triste del problema, se nos parte el alma. Yo siempre he dicho al resto de los compañeros que a mí me encantaría que durante las olas que hemos tenido hubieran visto lo que en realidad hemos vivido aquí. Hemos tenido pacientes de múltiples edades, hemos tenido pacientes con múltiples resultados y bueno, pues siempre hubiera sido una gran enseñanza que todo el mundo hubiera sabido lo que aquí ocurrió y lo que sigue ocurriendo desgraciadamente en estos momentos. Un año pues bastante duro, un año de mucha incertidumbre, un año de muchos cambios, un año de un esfuerzo continuo, un año de mucha formación, un año en el cual nos ha servido también para unirnos más en equipo. Los pacientes COVID pues, son pacientes que principalmente presentan patología respiratoria, pues desde la pronación del paciente hasta la intubación, el manejo de ventilación mecánica y luego tratar todas las patologías asociadas de ese fallo respiratorio, como podría ser hemodiálisis, filtración y otro tipo de terapias. Hemos aprendido a trabajar quizás mejor en equipo de lo que trabajábamos antes. Hemos aprendido que todo el mundo es susceptible de contraer la enfermedad y de poder acabar en una situación crítica en esta unidad. Y hemos aprendido también a manejar un poco la soledad del paciente mejor. Me llamo Emilio Cuevas Puente, tengo 90 años, soy militar de profesión básica, el género humano. Cuando hace una guerra va consigo la destrucción y el odio. Y la pandemia no ha estado ni con destrucción ni con odio. Ha sido selectiva, además de manera acertada, porque ataca a los mayores, que somos los que hemos vivido una vida. En mi vida me daría pena que un joven muriese de una pandemia. A mí ya me da exactamente igual, sinceramente. Soy Miguel Blasco González, nací en el año 29, tengo actualmente 91, tengo una hija discapacitada. El motivo de venir aquí es precisamente porque me gustó cuando lo vi. Tengo más libertad que estar en casa, porque María está en silla de ruedas. 30 del 12 de 2020. Esta tarde nos pusieron la vacuna del COVID-19. Estaba previsto para las 10 de la mañana y nos la pusieron a las 4 de la tarde. A ver qué pasa con la vacuna. Yo creo que es un bulo, pero bueno, como decía mi madre, todo sea por la causa. Bueno, enfermedades ninguna, no he tenido. Y me encuentro bien, ya. Viviendo, yo sé que yo vivo por ella, pero ojalá dure muchos años. Uno dice, bueno, uno puede estudiar mucho, pero lo que tú aprendes de los mayores es la paciencia, no resignación, ojo, ellos todo el tiempo están, en su mayoría, pues pendientes de hacer cosas. ¿Yo le puedo dar consejos médicos? Sí, pero consejos de vida, ellos nos los dan a nosotros.
¿Qué hay, hombre? ¿Qué pasó? Perfecto. ¿Y qué día tendría que ser? Yo creo que aquel estado de alarma fue clave para conseguir yugular un proceso expansivo que tenía el problema. Se han tomado medidas antes de que estalle el problema con mayor intensidad y eso ha posibilitado crear un freno al desarrollo expansivo de la pandemia y, por supuesto, y esto es fundamental, gracias al comportamiento de nuestra población, de nuestra ciudadanía. De alguna manera la pandemia lo que pone en manifiesto es que en el sector salud, como en el sector de educación, como en el sector de servicios sociales, no se puede nunca bajar la inversión. El calentamiento global, uno de cuyos síntomas es el cambio climático. Eso está cambiando el nicho ecológico de las enfermedades transmisibles y es un factor de riesgo para el desarrollo futuro de pandemia. La pobreza, otro elemento clave. Todos estos aspectos crean un caldo de cultivo para el desarrollo de pandemias en el futuro. Porque a verla, las va a verla, por favor, que no nos coja tan poco preparados como nos ha cogido esta. Estamos hablando de una enfermedad que es seria, que lleva más de 2,5 millones de muertes y que el único instrumento que nos va a permitir modularla es precisamente la vacuna. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Apellidos, por favor? Cardoya. Mateo, María Inmaculada. Sí. Vale, muy bien. Viene para la segunda dosis de Pfizer, ¿verdad? La primera dosis, ¿cómo le fue? Muy bien. ¿Alergia a algún medicamento? ¿Alguna enfermedad importante que padezca? ¿Algún problema con la coagulación de la sangre? La segunda dosis sí que le comento que hay un poquito más de probabilidades de que tengan sintomatología gripal. Sintomatología gripal que suele durar como mucho 48 o 72 horas. Con paracetamol y ibuprofeno, lo que usted suele tomar, es suficiente. Esta vacuna nos ofrece una cierta protección que no debe dejar al descubierto todas esas medidas que hemos estado llevando hasta ahora. Te diré que además hemos tenido muy buena adherencia de los profesionales para ser vacunados y muy buena adherencia también para vacunar. El COVID ha hecho que saquemos lo mejor de los profesionales. Humildad, seguridad, expertía, conocimiento. Les pedimos que por favor, aunque tengan esa sensación de que estamos aportando con la vacuna seguridad tanto a los profesionales que atienden como a la población que ya está siendo vacunada, por favor no bajen la guardia, sean responsables, cada acto que hacen deben pensar que tiene una repercusión en sus familiares y en el resto de la población. Estos equipos que son termocicladores se utilizan para realizar PCRs a tiempo real. La diferencia con la que teníamos anteriormente al principio es que esta PCR también incluye otros patógenos de virus respiratorios que eran frecuentes en la comunidad antes del COVID, como la gripe y el VRS. Lo que pasa que actualmente el COVID, la verdad, que es lo que se está detectando y prácticamente nosotros de momento no hemos detectado ningún caso así de gripe ni de virus respiratorio sincitial. Y hemos llegado a recibir entre 1.000 y 1.200 muestras al día o en épocas en las que las incidencias están más bajas, cuando hemos estado en nivel 1 o en principio nivel 2, a lo mejor 500 o 600 muestras. Se han organizado los turnos tanto de personal facultativo como de personal técnico y administrativo y de enfermería para que podamos cubrir la asistencia durante 24 horas. Sí, buenos días. Ah, vale, la sexta, sí. ¿Esto que es un alta del paciente? ¿Ya el paciente se fue? ¿Sí? Vale, pues enseguida, ¿vale? Tardo lo mínimo, en nada estoy ahí. El servicio de limpieza es un servicio muy importante, sobre todo estamos hablando de una UBI donde es un servicio muy delicado. Contra este virus, pues hemos demostrado que lo más eficaz es el producto desinfectante clorado. Se limpia absolutamente todo, porque hay que hacer una buena desinfección, ya que este virus es de muy fácil contagio. La verdad que ahora, a raíz de esta pandemia, a nosotros se nos ha dado una valoración más, por lo menos se nos ha dado una voz, o deberíamos haber aprendido los valores. Hay que valorar muchas cosas, que a lo mejor valorábamos más unas vacaciones, tener un buen coche, y realmente lo que es importante es la vida. ¿Cómo cambia la cosa de un día que estábamos tan tranquilos estudiando en la universidad, que al menos algunos teníamos examen esa semana, y de repente decretan un estado de alarma y nos vemos en nuestras casas con nuestros familiares, que algunos ni coincidíamos tanto por temas laborales y por temas de estudios? Pero es cierto que a mí lo que me ha agobiado es estar encerrada, el no poder salir. La experiencia de estar consigo mismos cuando estábamos encerrados, cómo la
¿Cómo lo has experimentado? El poder pensar tranquilamente, ese espacio que antes no teníamos y que ahora hemos aprovechado, hemos disfrutado de nosotros mismos. Hubo un día que una profesora, que ella sí que vive en primera línea de mar y qué vista, y me acuerdo que nos dijo, les voy a hacer un regalo, ¿no? Pero no, lo que hizo fue coger la cámara del ordenador que ella tenía y mostrarla por la ventana y ver el mar. Hago un trabajo en donde ficciono la realidad, ¿no? Parto de un espacio real y la manipulo de alguna manera, ¿no? Meto actores, meto gente y construyo desde ahí. Claro, ahora poder realizar eso es casi imposible, ¿no? Manolo, ¿te pasó vino, coño? Manolo. ¿Usted se llama Manolo? No. No, entonces no va nada a conocer. No, sigamos. Estamos diciendo de Manolo. Casi todos los festivales que he asistido este año han sido vía Zoom, ¿no? He estado ahora en uno en Seúl, en Guatemala, pero de los pocos que han podido realizarse, y te digo, de manera telemática, ¿no? Se pierde todo ese contacto humano. Oggi e domani nel Cinema Aurora si realizza un casting per il prossimo film di un famoso cineasta internazionale. Por no hablarlo de la exhibición, ¿no? Las salas prácticamente están cerradas. He aprendido eso, ¿no? Que tenemos que seguir para adelante de alguna manera y tenemos que buscarnos la vida para poder seguir contando historias, contar esas historias que son necesarias para la gente, ¿no? Yo creo que más que nunca hay una responsabilidad hacia mucha gente que anda perdida, que anda angustiada, ¿no? Y de alguna manera el arte es sanador. Yo creo que ese aplauso en ese momento sí que nos reconfortaba, pero es que yo creo que el aplauso se necesita todo el año. Con las enfermedades transmisibles nunca podemos bajar la guardia. No sé si de esta vamos a salir mejor. Tenemos la obligación de plantearnos cuál es el lugar que queremos ocupar en el mundo y qué tipo de sociedad queremos. Toda situación de impacto emocional lleva a la persona a un cambio. Creo que es importante generar más comunidades compasivas y comprensivas con toda la situación. Lo más importante son las personas, que se trabaje para el bien común.